Buenos días, buenas tardes o buenas noches, jóvenes. Espero que estén muy bien. Esta es una explicación semejante a la que había realizado del examen anterior, solo que en esta no voy a redundar tanto en algunos aspectos formales, puesto que ustedes, en primer lugar, ya los conocen. En segundo lugar, saben que son fundamentales para la obtención de puntos. Y en tercer lugar, porque siempre pueden, digamos, remitirse o consultar alguna cuestión. Sin embargo, espero como dejarlo claro. Tal vez lo que ha surgido a manera de consulta más general, no solo a mí, los estudiantes con los que trabajo, sino también a otros tutores, tiene que ver con que hay una incompatibilidad o inconsistencia entre esta fecha tenemos en este momento en la pantalla, del 19 de abril al domingo 25 a las 11:59, perdón, y lo que plantea eh, en la plataforma que dice 24 de abril. Yo sé que es una incompatibilidad y es una cuestión que se está sometiendo a consulta. Por supuesto que si hubiera algún tipo de cambio relevante, pues se comunicaría. Sin embargo, mi recomendación es aténganse por favor a lo que menciona la plataforma. Si dice que cierra el 24, pues entonces utilicen ese parámetro. Porque luego de ese cierre, pues ya no les permite adjuntar el documento. Ven, entonces mejor no se jueguen el chance, utilicen el 24 como parámetro. Yo sé que siempre es seductor decir, pero es que es un día más. Sí, pero en todo caso, igual no hay mucho apuro en esto en el sentido de que el examen es sencillo. Esta vez está muy sencillo. Una cuestión muy importante, lo de siempre, se sube en PDF. Eh, Claramente ustedes, digamos, son muchos estudiantes y no voy en el caso de decir nombres ni nada por el estilo. Nada más puedo decir en términos muy generales que en esta ocasión del examen anterior hubo 4 estudiantes que ahí prácticamente el examen era ilegible porque, quién sabe, seguro utilizaron copia, este, una copia no sé, del Office, de Word, así pirateada, alguna cosa así, o parchada, y a la hora de guardarlo, no se guardó correctamente. Ven, yo titubeo un poco en explicar qué es lo que yo supongo que pasó, pero el tema es que el examen no era legible, convertía las letras en otros caracteres. Ya eso no es responsabilidad mía ni de ningún tutor, es responsabilidad del estudiante. Por lo tanto, entonces, ¿qué garantiza, por ejemplo, que el documento que se subió sea específicamente el examen? Nada lo garantiza. Entonces no le queda más al tutor, sea yo u otra persona, que ponerle un cero. Entonces regreso a la cuestión. Ustedes podrán decir, mae, que mae más necio. Pero el punto es que el examen se sube en PDF. Ok, ya, mucha hablada con eso. Eh, Dije que esta explicación iba a ser breve porque hay aspectos que ustedes ya conocen. Bueno, esos que ustedes ya conocen tienen que ver con ese tipo de indicaciones generales. Refiera y ejemplifique, mencione y analice, analice y ejemplifique, mencione y ejemplifique, que son formas de solicitar, como ustedes lo ven en la rúbrica, que viene aquí en cada caso en negrita, mención y explicación correctamente detallada, menciones y citas en algunos, una mención y explicación correcta. La mención se refiere a citas que pueden ser tomadas literalmente del texto o parafraseadas. Yo por lo general solicito que sean citas tomadas del texto con su respectiva eh, referencia. Ustedes ya las conocen. En este caso, Camacho, el año del texto, el número de página. Ven, no hay que perderse. Igual que en el anterior, el examen se responde única y exclusivamente utilizando el texto libro de la asignatura. Nada de ponerse a buscar información en otro lado porque más bien eso juega en contra de ustedes. Entonces ya lo que vinimos con las preguntas. Dice, mencione y analice mediante 5 argumentos el contexto del Renacimiento para el desarrollo de la ciencia y sus repercusiones en la ciencia actual. Como ustedes vieron en el libro, en el capítulo,
Es muy importante la transición que hay del periodo de la antigüedad y medieval al periodo del moderno y contemporáneo. Y esa transición tan importante es el Renacimiento. Es donde hay un impulso hacia desarrollar en términos tecnológicos y también desarrollar en términos de, llamémoslo así, cambiar puntos de vista científicos en este periodo. Ustedes ya lo saben, este periodo lo que hizo fue tratar de superar, opacar o simple y llanamente divergir, irse por otro lado con respecto, por ejemplo, al el modelo de conocimiento y modelos teóricos preponderantemente aristotélicos que venían trabajándose durante la Edad Media. En el Renacimiento más bien hay una revalorización, digamos, del mundo clásico, pero más allá de Aristóteles. Entonces, por supuesto, eso influye no solamente en el campo de la ciencia, influye en el campo de las artes, influye en el campo del nuevo humanismo, etcétera. Hay bastante referencia a eso. Todo eso de la tercera parte. De la segunda parte, refiérase y ejemplifique el proceso de la evolución de los distintos científicos mencionados en la UDM han establecido en sus estudios, los cuales repercuten en la comprensión de la sociedad actual. En este capítulo, como ustedes vieron, y en esa sección específicamente, se habla de el tipo de comprensiones que había sobre la naturaleza de las cosas en términos evolutivos. Ya las cosas no aparecen porque sí o son estáticas, como por ejemplo podría pensarse que asumían los griegos o asumía Aristóteles que no había cambio, que las cosas simple y llanamente tenían pasos muy definidos, pero siempre someramente eran iguales. En cambio, en estos pensadores, pensemos por ejemplo en el consabido Charles Darwin, pero no solo él, también tenemos a Lamarck, tenemos también al abuelo Darwin, Erasmus Darwin, que tienen planteamientos de orden evolutivo según los cuales las especies pues no han sido iguales siempre. Ciertamente han sufrido diferente tipo de adaptaciones, han sido susceptibles a diferente tipo de fenómenos de orden natural que han hecho que algunas perduren, que otras se extingan, entre otras cosas. Claramente ustedes van a encontrarse que en el texto eso se especifica bastante bien y se ejemplifica. Es algo muy, muy sencillo de captar. Ok. Por último, dice, por último de la tercera parte, ¿verdad? Analice y ejemplifique mediante 5 argumentos la atención de la salud ante las enfermedades mencionadas en la UDM en comparación a los procesos de salud que en la actualidad se brindan ante la presencia de nuevas enfermedades que han alcanzado niveles de pandemia. En el texto hay principalmente una referencia a la evolución de la medicina y la evolución, digamos, de las cuestiones de comprensión o entender patologías, principalmente conforme se avanza también en el descubrimiento y el conocimiento de cómo funciona el cuerpo humano. Recuerden que aquí podemos encontrar unos ejemplos sobre las primeras concepciones que había y los razonamientos que había para comprender si la sangre circulaba o no circulaba, para entender, por ejemplo, que había cierto tipo de organismos, organelas pequeños, muy, muy pequeños, de orden microscópico, y entonces podemos encontrar el tema de el descubrimiento de la célula y cómo hicieron grandes avances en ese aspecto, principalmente de aparejados más bien con el desarrollo de cierto instrumental, por ejemplo los microscopios, entre otras cosas, y diferentes cristales con diferentes aumentos. Entonces eso es relevante en ese sentido, ¿verdad? Hay bastante material. Las preguntas que siguen más bien están ubicadas en la cuarta parte, capítulo 4. Menciona y ejemplifique ampliamente 5 casos del progreso del conocimiento desde las ciencias naturales. Esto lo indaga la pregunta 4. Si vemos someramente la pregunta 5, es el mismo planteamiento pero las ciencias sociales. Entonces, la 4, ciencias de orden natural, o lo que es lo mismo aquellas que tienen que ver con interacciones no controladas por los seres humanos, principalmente en la naturaleza, mientras que el capítulo 5 más bien se refiere a la comprensión racional y científica o metódica, si se quiere, sobre aquellas cosas que son de artificiales o productos de la interacción entre los seres humanos. Bueno, regresemos un momentito a la 4.
Ok, el progreso del conocimiento de las ciencias naturales a partir del contexto del Renacimiento y la Edad Moderna. Toma en cuenta los aportes intelectuales e inventos concretos de los diversos personajes. Aquí es sumamente amplio, dice desde el Renacimiento hasta la Edad Moderna. Entonces ustedes tienen que ubicarse, por ejemplo, en si les mencionan o les hacen referencia a inventos, piensen, por ejemplo, en algo que mencioné hace un ratito. Cosas que tienen que ver con el uso de vidrios con diferentes aumentos y cómo eso permitió, por ejemplo, tener una comprensión o una imagen más clara o una imagen científica, por ejemplo, de aquello que sucedía allende en la cúpula celeste, digamos, más allá del cielo, con los diferentes astros, como el descubrimiento, por ejemplo, de los anillos de Saturno o el comportamiento, por ejemplo, de las fases de planetas como Venus y cómo eso incidió o impactó, por ejemplo, la misma concepción o modelos que hay o que prevalecieron sobre la relación o la situación de la Tierra en el sistema solar. Todas cuestiones como por ese lado. Pueden también hablar del avance en términos más bien de la comprensión del ser humano. Cómo es que se fue abandonando paulatina y justificadamente la comprensión, por ejemplo, de los este, elementos, de cómo es que, digamos, se dejó de lado eh, de la fundamentación que había sobre que existían elementos, elementos calientes, elementos secos, elementos fríos, elementos húmedos y cosas por el estilo para consolidar la química moderna y contemporánea, ciertamente. Cómo es que también diferentes aplicaciones que despegaron con la física newtoniana y dieron otro tipo de carácter a comprender fenómenos ligados con la luz, con la energía y con otro tipo de manifestaciones de estas, sea la electricidad, sea por ejemplo el magnetismo, sea por ejemplo la radiación, en los pasos de la transición entre siglo XVIII y siglo XIX y por supuesto periodo contemporáneo. Todo esto son avances que podríamos asumir que se pueden desarrollar o traer a colación a esta pregunta. Por último, para el caso de las ciencias sociales, pues es lo mismo. En el capítulo 4 hay una exposición bastante clara de cómo es que también conforme fue desarrollándose, digamos, el conocimiento científico, también se fue generando una imagen que convocaba o que daba pie a que existiera una comprensión metódica y racional también de los fenómenos humanos, propiciados por seres humanos y en un contexto humano. Por eso es que ustedes en el texto van a encontrar referencias a la estadística, referencias a la lingüística, referencias a la sociología y referencias a la psicología. Disciplinas que tratan de dar cuenta de aspectos muy específicos del objeto de estudio. Por ejemplo, si el fenómeno en general es muy amplio, como decir la interacción entre los seres humanos, esta interacción puede ser de orden económico. Entonces ustedes van a encontrar una caracterización de los pensadores principales que dieron un paso o un aporte significativo en el desarrollo de estas disciplinas. Si es en el campo de la psicología, interacciones de orden psicológico sobre la vida mental internas de los seres humanos. Si es sobre las interacciones entre los seres humanos, como el caso de la sociología. Si es sobre las manifestaciones y despliegue, por ejemplo, de las lenguas y la comprensión de estas, sus estructuras generales y aquellos los cuales ellas pueden diferenciarse, pues es el caso de la lingüística, o incluso también aquel tipo de desarrollo científico de una disciplina que permite convertirse en una herramienta analítica o instrumental para el resto de disciplinas, por ejemplo, en el caso de la estadística. Todo esto puede ejemplificarse y captarse en este capítulo. Algo muy importante que siempre se consulta. Profesora, ¿cuál es la extensión del examen? Yo anteriormente mencioné que para el primer examen principalmente, que la extensión es de 8 a 10 páginas, pero nunca faltan, digamos, las astucias de los estudiantes. Dicen, bueno, Mae, el examen son 5 páginas, entonces lo que hay que hacer es 3 paginillas más, entonces ya cumplo lo que el profesor dice, 8 páginas. En realidad no es así.
Cuando se dice 8 a 10 páginas de desarrollo, es que a eso hay que agregárselo a las páginas que ya de por sí tiene el examen. Entonces, si un estudiante dice, bueno, yo voy a tratar de desarrollar mis respuestas en unas 8 páginas, pues entonces quiere decir que eso, el documento final va a ser de 13 páginas. Las 5 páginas que ya de por sí trae el documento del examen, con su encabezado, indicaciones, más lo que viene del final, más lo que el estudiante termine desarrollando. Ven, entonces no se trata así como de que, hago un documento final de 8 páginas y lo que hizo fue así como en cada pregunta redactar unos 2 o 3 parrafillos ahí medios chuecos. En realidad no. El examen es de desarrollo. Véanlo de esta manera. Cada este, pregunta requiere una respuesta, no sé, bien argumentada, bien desarrollada, bien citada. Eso quiere decir entonces que cada respuesta puede ser de página y media a 2 páginas. Ven. Entonces, por ejemplo, si yo asumo que cada respuesta puede ser de 2 páginas, es como si estuviera solicitando que las respuestas todas juntas fueran de 10 páginas. Como mencioné, un examen de 8 a 10 páginas, bien razonado, bien respondido, sin, llamémoslo así, sin incoherencias ni cosas por el estilo y por supuesto sin apoyos externos al examen. Todo se resuelve utilizando el libro, ¿verdad? Espero que les sea útil este videillo. Ahora, otra cuestión, lo hice bastante corto porque he tenido algunos fallos significativos con mi computadora, entonces espero que les resulte fácil de ver, que no se les quede pegado. Cualquier cosa, durante toda esta semana, pues pueden consultar con sus respectivos tutores algún tipo de duda que les quede. Las respuestas que yo aporté aquí son suficientemente generales como para orientarse con la resolución en términos muy generales. Cosas más específicas, pues eso pueden consultarlo con sus respectivos profesores tutores. Muchas gracias y espero que terminen muy bien este cuatrimestre.